Seguimos en Entre Líneas y nos vamos a ir a hablar de las universidades nacionales, un tema del que nos ocupamos frecuentemente aquí, porque viene de reunirse el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores de las Casas de Altos Estudios Nacionales, y de emitir un documento y de plantear un estado de cosas que realmente es preocupante para las universidades. Amén de que esta semana está anunciada una medida de fuerza de docentes y no docentes universitarios, por lo cual, bueno, las Casas de Altos Estudios están un poco en la agenda informativa y en el centro de la escena. Bueno, vamos a hablar con Oscar Alpa, que es rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del CIN, y que gentilmente nos atiende. Rector, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Gracias por estar así, por atendernos. Bueno, cuéntenos un poco primero cuál es el diagnóstico que tienen de las universidades en este arranque de año. Naturalmente uno imagina complicado porque están reconduciendo un presupuesto ya reconducido, ¿no? Sí, justamente eso nos está afectando eh, peor todavía que el año pasado y nos está llevando a una situación realmente muy complicada porque, bueno, históricamente el presupuesto lo aprobaba el Congreso y ese presupuesto nos permitía funcionar durante todo el año e inclusive la inflación del año anterior se sumaba al nuevo. Bueno, ¿qué pasó? Este año estamos igual que el año pasado porque nuevamente, si bien el año pasado tuvimos en gasto funcionamiento que se acomodaron bastante los números, de vuelta ahora nos falta ese 117% de la inflación del año pasado. O sea, estamos hablando que si antes teníamos 200 pesos, ahora tenemos 100, es decir, nos sirve la mitad de ese dinero, sumado a que como se recondujo, entonces sumaron todos los meses y lo dividieron por 12, y la consecuencia concreta es que todos los meses, por ejemplo, en nuestra universidad estamos recibiendo 300 millones de pesos por mes de gasto de funcionamiento, octubre, noviembre, diciembre, y ahora en enero empezamos a recibir 200 millones, un tercio menos, lo mismo que en febrero, lo mismo que en marzo. Digo este ejemplo, pero todas las universidades están igual, o sea, están recibiendo un tercio menos que en los últimos meses del año anterior. Ni qué hablar del tema salarial, docente y no docente, que recién comentabas que se están plegando al paro nacional de este 10 de abril, y que, bueno, también se perdió más o menos un 35% del valor adquisitivo del salario, y esto está repercutiendo en la calidad del sistema universitario, porque hay docentes que se están yendo del sistema universitario y docentes con mucha antigüedad que o se dedican a una actividad privada o a otras actividades, o inclusive en algunos casos tiene ofrecimientos internacionales de otros países y también se están yendo, emigrando de Argentina por eso, ¿no? Por un lado, quería consultar si hay algún canal de diálogo con el gobierno y si las universidades están analizando, como se insinúa y se plantea en el documento, algún otro tipo de estrategia de financiamiento para lo que viene, teniendo en cuenta que el gobierno no parece haber sido muy receptivo, ¿no?, en cuanto a los reclamos. Bueno, a ver, el diálogo, inclusive con el subsecretario de Política Universitaria, formal o informalmente, en charlas telefónicas o presencial, siempre se ha mantenido. Lo que pasa que también cuando se reducen los ministerios, lo que pasa es que hay una subsecretaría, después hay una secretaría de educación, hay un ministerio de capital humano, y recién, y a su vez, ese ministerio tiene que pedir la economía, los recursos económicos. Con lo cual, siempre el problema pasa por ahí, la cuestión económica. Eh, con lo, la verdad que el diálogo hay, pero le es imposible al subsecretario dar respuesta a todo esto planteo, inclusive tampoco ha habido paritarias docentes, por lo menos con una propuesta concreta económica. Así que, como ustedes mismos decían al principio, ¿no? El gran problema es que hace 2 años que no tenemos presupuesto universitario, por lo tanto no tenemos la fuente de financiamiento. Así que una de las alternativas que queremos trabajar en los próximos días es trabajar en un proyecto de ley de financiamiento universitario, por supuesto, con todos los diputados, senadores de las distintas fuerzas, para que tengamos la garantía de esos ingresos. Porque recordemos que inclusive
hay, no sé, hasta obras paralizadas, que esto tenía financiamiento internacional, o sea que no afectaba para nada a los recursos nacionales, que también se paralizaron, o incluso que los ingresos tributarios han aumentado de un 200% en el último año, a pesar que la pauta salarial de docente y no docente aumentó nada más que el 100%. O sea que recursos hay, nada más que se están destinando a otras cosas, y cuando no hay una ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de redistribuir esos ingresos. Por eso estamos trabajando fuertemente, o queremos trabajar en un proyecto de ley que no solo piense, de última pensará en el 2025, pero que también piense en algo que sea estable. Recordemos que de los últimos 6 años, los últimos 4 años, de esos 6 años, 4 no hubo ley nacional de presupuesto, lo cual es una barbaridad como país que la ley de leyes no exista, ¿no? Rector, la pregunta es, ¿cómo funcionan si hoy tienen un tercio menos de recursos que al cierre del 2024? ¿Cómo se las están ingeniando? Bueno, la verdad que cada vez más complicado. Si bien en enero a veces son el mes que por las vacaciones docentes y por la no haber actividad, por ahí los gastos de funcionamiento son menores y por lo tanto no incidió tanto en el primer mes. Ya ahora en marzo está incidiendo muy fuerte. Estamos, como pasó el año pasado, digamos, derivando gastos para más adelante, viendo algunas cosas como podemos pagarla más adelante, y bueno, solicitando a las autoridades que por favor, digamos, atiendan rápidamente esta cuestión para no terminar en los mismos problemas que tuvimos el año pasado, ¿no? Rector Alpa, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, ha sido un gusto. No, por favor, gracias a ustedes. Les mando un abrazo enorme y saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahí Flamante presidente del CIN, ¿no? Sí, el Consejo Interuniversitario Nacional, bueno, con problemas muy profundos las universidades de financiamiento, agudizados con respecto a los que ya tenían el año pasado, que eran graves. Este año se ha vuelto a reconducir el presupuesto y, nos decía el rector, lo que pasó es que han perdido un tercio adicional de lo que ya habían perdido, que no era poco, ¿no? Claro, eso es fruto de no tener un presupuesto, ¿no? Claro. De venir reconduciendo presupuestos. Hubo un refuerzo en el camino el año pasado para que pudieran funcionar las universidades. Después, ese refuerzo, cuando arranca el año, arrancás con el mismo presupuesto del anterior, tiene que volver a revalidarse, es lo que están reclamando. Bueno, hoy tienen un tercio menos que como terminaron en 2024. Claramente decía al final Alpa, bueno, así de esta manera estamos pateando gastos para adelante. En algún momento esto tiene un límite, naturalmente, ¿no? Sí, y el sistema universitario argentino, el gran interrogante es, bueno, ¿qué quiere hacer el gobierno? ¿Hacia dónde va? ¿En qué se va a convertir? Como hoy estaba hablando también con directivos de aquí de la Universidad de Río Cuarto, este hecho de que se le van los docentes ya se ha vuelto algo habitual, ¿no? Claro. Es un problema que están teniendo las universidades, pero no es que se van al exterior, que algunos lo hacen, como decía el rector Alpa. Algunos se van al colegio secundario, ¿no? A la educación secundaria, porque dentro de todo tienen mejores sueldos que lo que están recibiendo en la universidad. Hoy en la universidad hay sueldos de 150.000 pesos, 280.000 pesos. Esos son algunos de los sueldos que están recibiendo quien tienen que dar clases en la educación superior, en la educación universitaria. Por lo tanto, buscan salidas para sobrevivir. Sí, claro. ¿No? Son mera estrategia de supervivencia, porque de lo contrario es ir perdiendo cada vez más poder adquisitivo con cifras que ya de por sí son bajísimas. Así es. Bueno, una cosa es además el hoy y otra cosa es lo que imaginan para adelante, ¿no? Claro. Que no ven tampoco señales de, bueno, esto es una crisis, a lo mejor en 6 meses, 8 meses, la situación de los salarios universitarios va a cambiar. No. Lo que ven justamente para adelante es todo lo contrario. Bueno, y de allí que, bueno, este jueves haya una medida de fuerza a nivel nacional en todo el país, de docentes y no docentes, pidiendo parte de lo que hablaba Alpa recién, que es la actualización de los salarios, que han quedado muy, muy por detrás, ¿no?